Toda gran historia tiene un buen comienzo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En Cámara FM, libros, libreros, escritos y escritores. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, Página 1. construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. Bueno, hoy estamos en página 1 con Carlos Alberto Palacio. Yo creo que si uno dice ese nombre, y yo creo que más de una vez te han presentado así, pues nadie tiene la menor idea de quién es. Pero si uno dice Pala, pues sin duda conecta un montón de cosas. Conecta un poeta, conecta un cantante, conecta un estudiante de medicina, conecta un estudiante de música, conecta un estudiante de filología, o sea, conecta el universo de Pala, que es justamente con quien vamos a hablar hoy de ese universo de la escritura y de la lectura. Pala, qué gusto tenerte hoy en Página 1. Diego, qué felicidad estar aquí, volver después de tanto tiempo a esta emisora y estar con vos conversando aquí. Es un lujazo, hermano, gracias. Pala, yo creo que arranquemos hablando justamente de... A mí me gusta mucho una pregunta y es, si uno hiciera el ejercicio de tener la memoria de ese primer encuentro con un libro, pues así obviamente eso es absurdo a veces, ¿cuál sería el tuyo? Yo el libro del que tengo el recuerdo más antiguo es obvio en la biblioteca de mi casa, y era un librito que mi papá leía que se llamaba Juan Salvador Gaviota. Y entonces yo le pregunté de qué iba el libro y él me contó una cosa muy extraña sobre una gaviota que hablaba, etcétera, etcétera. Pero creo que ese es el más antiguo que tengo, no como lector, pero sí como de haber estado en contacto con un libro mediando mi papá. Y las canciones de alguna manera también empezaron en vos a hacer literatura. Me refiero, pues yo creo que todos nos criamos con las mamás escuchando La Voz de Colombia, y si uno empieza a meterse por ahí en La Voz de Colombia y toda esa música para planchar, como se llama, pues hay más de un poeta. Pues nada más y nada menos, vos hace poco te ganaste dos premios muy importantes de dos escritores muy importantes, pues que son Miguel Hernández y Antonio Machado. Y yo creo que eso ya uno dice, pues qué más le falta a Pala, ganarse un Federico García Lorca, ¿cierto? Como para o menos completar una parte importante de la literatura. Esas canciones, vos también en algún momento en esa infancia, adolescencia, empezaste a verlas con ese sentido literario, pues era más... Yo sí entré, Diego. Lo primero es que entré justo por esa ruta que definiste, es decir, no por mi mamá, sino por mis tíos. Mi familia materna es muy numerosa, entonces mis tíos, que estaban bastante jóvenes y que pasaban por la adolescencia mientras yo era niño, pues me condujeron a Serrat, y entrar a Serrat en la década de los 70 era entrar a Machado y entrar a Miguel Hernández y a León Felipe, etcétera, etcétera. Entonces por ahí entré. Ya lo de la conciencia literaria, creo que eso vino después, o sea, la conciencia de que hay algo más que la canción misma. Yo sí sentía desde el principio que eran unas canciones que me gustaban mucho porque decían cosas que me golpeaban, pero tardé un poquito más en descifrarlo, pero creo que lo importante que era sentirlo sí llegó desde el principio. Y el colegio, bueno, vos igual también, yo creo que Pala, yo no sé si todos saben, pues venía de Yarumal. ¿Vos llegaste a Medellín de Yarumal siendo niño o siendo adolescente? Yo vine a terminar mi bachillerato desde lo que antes se llamaba el cuarto de bachillerato. Y llegaste con guitarrita así como Bob Dylan, más o menos, cuando se montaban esos tres. Sí, pero un poquito menos de gloria. pero sí llegué con la guitarra y fue lo que me salvó, debo decirlo. Muy tímido, muchacho de pueblo, no existía la palabra bullying en el colegio, pero eso era lo que pasaba, sobre todo en esos primeros meses, pues me decían Yarumo. Yo llegué al colegio de San Ignacio, que era como el sumum de la élite de Medellín. Y entonces, claro, dos cosas me salvaron: los buenos amigos que llegaron muy rápido y que siguen siendo mis amigos hoy, y después la música. Yo sí me di cuenta que, claro, que había una cosa milagrosa en tomar la guitarra a los 14, 15, 16 años y las chicas venían. O sea, no había que llamarlas, era una cosa increíble. Ponía la guitarra y las muchachas venían. Entonces era como esquivar la timidez a través de la guitarra. Sí, llegó como para salvarme la vida en ese momento, definitivamente. ¿Pero vos estudiaste guitarra empíricamente o sí, cómo fue? Mi papá era un hombre que
cantaba muy bonito y tocaba la guitarra horrible. Entonces contrató un profesor de guitarra y realmente yo me sentaba a ver las clases y el que aprendía era yo. Iba chupándole rueda al viejo mientras él tomaba sus clases de guitarra en Yarumal. Ujú. Y ahí también en esos primeros pinos pues que tuviste aprendiendo a tocar la guitarra y demás, ya la literatura, los libros ya pues había superado a Salvador Gaviota y demás, empezaron también a aparecer en esa adolescencia. Mira, Esas lecturas de colegio, por ejemplo, ¿cuáles eran? pues mira, no, las lecturas de colegio eran las mismas de siempre, las mismas aburridas e impuestas, sobre todo en el pueblo. Pero yo sí tuve la fortuna, y eso sí me definió, que mi papá era un lector, era un devorador de libros. La biblioteca de mi casa en el pueblo era una biblioteca a la que mis compañeros iban a hacer las tareas. Entonces, mi viejo solo se gastaba plata para él en libros y eso me permitió acceder a muchas obras fabulosas. Claro, había mucha basura también. Entonces yo me leía, en la biblioteca de mi papá estaba Cómo hacer el amor con la misma mujer toda su vida o El vendedor más grande del mundo, Doc Mandino, pero estaba Stendhal, yo leí Gargantúa y Pantagruel estando muy chiquito, o estaba Club Pickwick, yo estaba leyendo a Dickens cuando estaba muy chiquito. Entonces tuve esa fortuna de estar embebido en libros. Y otra cosa que te voy a decir que es fabulosa, mi papá era muy inteligente, no me regalaba los libros. Porque uno a cierta edad en la que quiere cualquier cosa menos lo que el padre lo induce. Así que ponía a mis tíos a que me lo regalara o a esos personajes que yo admiraba mucho y del pueblo, y así me fue cercando por la literatura y se lo agradezco mucho. En Yarumal había biblioteca, pues obviamente había biblioteca, pero me refiero a, ibas a la biblioteca también del pueblo, tenías un encuentro, por ejemplo, con, no sé si hubo algún grupo de personas que encontraste en ese espacio. El bibliotecólogo, pues como ese personaje, tal vez. Sí, la señorita Eugenia, era la bibliotecaria del pueblo, la biblioteca municipal muy grande, muy bonita. Bueno, yo la veía muy grande, ahora me imagino que era muy chiquita, pero era un caserón de esos de pueblo. Y la señorita Eugenia fue decisiva en mi gusto literario, incluso más que mi padre, porque mi padre me rodeó de libros, pero la señorita Eugenia me llevó a los libros que me enamoraron y eran pues las lecturas de adolescentes. Yo recuerdo mucho una serie que se llamaba Los 7 secretos de una escritora inglesa, Enid Blyton, y yo lo leía cuando tenía 10, 11 años y eran un club de muchachos que resolvían misterios detectivescos y eso me enganchó. Y bueno, y Tintín, todos pasamos por Tintín y en la infancia. Bueno, ella fue definitiva, la señorita Eugenia, en la Biblioteca Municipal de Yarumal. Qué maravilla. Pala, bueno, yo creo que también cuando hay una composición de un chico que llega con guitarra, un chico que las chicas empiezan obviamente a sentirse atraídos por él, que toca, como ese flautista de Hamelin de alguna manera, también empieza a aparecer, y creo que por eso es que Pala está también en página 1, empieza a aparecer la escritura, ¿cierto? Ese deseo también en la medida que uno va leyendo, que uno va explorando, que uno va sintiendo, también empieza como a explorar ciertas cosas, una carta, un poema, lo que sea. ¿Eso empezó a ocurrir en tu vida en qué momento? Mira, la exploración de la escritura de canciones sí fue desde la adolescencia, en ese momento. Yo empecé a hacer mis canciones desde muy temprano, la mayoría ya están perdidas por fortuna para mí, para la humanidad, pero ahí justo en esa época empecé a hacer canciones. Pero el gusto por la escritura, bien de poesía, o sobre todo de poesía, fue mucho más crepuscular. Eso fue digamos que yo empecé a escribir de una manera más o menos intuitiva hace unos 12 o 13 años, apenas. Y ya como dedicándole tiempo a manera de oficio, menos, unos 8 o 9. Es decir, ese fue un temor que tuve siempre y me acerqué con mucho pudor a la escritura, pero finalmente los años me fueron llevando más hacia allá y estoy muy cómodo ahí, todavía con pies de plomo, pero más cómodo ahí, pero es algo más nuevo que la escritura de canciones. Cuando uno estudia medicina, la literatura o los libros, pues obviamente son posibles, pues porque los libros no solamente se limitan a la literatura, pero sí hay de pronto profesores que a veces te abren unas puertas que uno no se imagina. Sí, recuerdo por ejemplo el profesor Mario Melguizo. Él es cuentista y él era un profesor distinto. El tiempo en el estudio del programa de medicina es muy poco y es una cosa como casi monástica, que exige la totalidad del tiempo. Horrible, horrible. Pero sí hay profesores. Recuerdo mucho el profesor Mario Melguizo, que sigue escribiendo cuentos y que era un profesor distinto, el profesor de cirugía.
Ujú. También creo que viste clase con Héctor Abad Gómez. No vi clase con él, digamos que yo pertenezco a la generación de los que estudiamos la salud pública que el maestro Abad dejó. Y esa, voy a cometer una infidencia, eso lo dijo El País de España. Exacto, Exacto. ahí extraje la Y información. cuando leí el artículo, dije yo, pero claro, eso pasa con los buenos, voy a decir, eso pasa con los buenos periodistas que no están grabando siempre y no que están anotando. Y el periodista que me entrevistó, tuvimos una conversación de 2 horas largas y él anotó cosas, pero puso esa imprecisión. Y lo primero que hice fue escribirle a Héctor, ve, El País dice esto, pero yo no dije. Yo decía, no me dan las cuentas, yo porque si no fue a la lo provincia. que dije literalmente fue, yo pertenezco a la generación de médicos educados por la salud pública que el maestro Héctor Abad Gómez fundó en Antioquia. Pero bueno, para final de cuentas, la respuesta de Héctor fue, no te preocupes que te voy a graduar como alumno de mi papá. Así que listo. Pala, normalmente cuando, pues, y adentrándonos incluso creo que a algo que en este momento es muy importante en tu vida, y es pues estudiar filología, que creo que es también empezar a conocer un montón de cosas. El siglo de oro, creo que para vos eso es muy importante. Entender cómo funciona la métrica, cómo funciona un soneto, cómo escribir poesía. Pues yo no sé si uno puede decir a la vieja usanza, porque igual eso también puede ser contemporáneo, ¿cierto? ¿Cómo fue ese interés justamente de empezar a meterse en este cuento, de comprender mucho más las palabras y estudiar filología? Pues mira, Diego, yo los primeros versos que escribí y que publiqué fueron formas clásicas. Yo empecé a estudiar con Andrés Correa, un colega mío bogotano con quien se había hecho un álbum, etcétera. Empecé a estudiar las formas clásicas, el soneto, las cuartetas, la lira, bueno, todo eso, con la intención de afilar el músculo para escribir canciones, sin ninguna pretensión poética. Solo que yo realmente me enganché, me volví un junkie del asunto, realmente me apasioné mucho, volví a leer los poetas del siglo de oro, me llené de sonetos por años, 5, 6, 7 años, y me suscribí pues como en esa escuela. Después de eso, eso fue cuando yo vivía en Argentina, pero hace unos 8 o 9 años me entró el bichito de yo quisiera estudiar un pregrado en filología. Y entonces, pues entré al pregrado de filología y coincidió esos años de estudio del pregrado con la parte final, digo yo, de mi inmersión en el soneto, que es mi último disco, que se llama El siglo del loro, que es en homenaje al soneto. Pero en resumen, lo que encontré, para responderte la pregunta más directamente, es que pues las formas clásicas de poesía corresponden a la práctica totalidad de la tradición de la poesía hispánica. Obviamente hay poetas, y yo suscribo eso, que dicen que ese no es el molde para escribir la época. Por supuesto, no es el molde para escribir el siglo XXI, pero sí el primer libro de verso libre se publicó en el siglo XX. Y todo el resto de siglos de la tradición hispánica están escritos de formas clásicas. No estudiar eso, para quien pretende estudiarlo, quiero decir, no estudiar eso es renunciar a la práctica totalidad de la tradición de la poesía hispánica, y eso me parece que es descabellado. Ahora, mis libros publicados y mis libros premiados están escritos en verso libre, no en formas clásicas. Lo que pasa es que ahí creo que está el sustrato, sobre todo el ritmo, que tiene mucho que ver con la poesía, por supuesto. Por ejemplo, para vos, la poesía, cada que escribes, por ejemplo, una canción, y te hago una pregunta, no sé si obvia o lo que sea, cada que escribes una canción, para vos es un poema. No, Diego, no, definitivamente no. No, yo tengo muy claro que son dos claves de escritura muy distintas. La clave de la escritura de la canción y la clave de escritura de la poesía son distintas. El texto de la canción es un texto que se puede apoyar en la música, y de hecho hay canciones que nos rompen el alma y cuando leemos el texto aparte flaquea mucho. Pero claro, es porque el texto se apoya en la música, y el texto de la poesía pues tiene que valerse por sí solo, y todo el valor radica en el texto únicamente. Entonces, claro, son dos claves distintas, son dos switches distintos. Ahora, por supuesto, hay intersecciones y cuando ocurren son maravillosas, pero yo nunca pretendo, y creo que es un camino errado, pretender escribir una canción en clave poética. Una canción es una cosa y una poesía es otra, y a veces cuando confluyen está muy lindo, pero no, son dos caminos distintos. Y hay cantantes que consideras que uno, así como cuando dicen las tías, como no, es que él escribe como un poeta, sí. Pues más o menos. Sí, hay muchos, no sé, pues no, el primero que pondría ahí es Joaquín Sabina, por supuesto. Cuando uno escucha a Sabina cantar: la guerra que se acerca estallará mañana lunes por la tarde,
y tú en el cine sin saber quién es el malo, mientras la ciudad se llena de árboles que arden. Eso podría estar en un libro, en una antología de poesía, y está en una canción, ¿cierto? Pero Sabina está lleno de esos lugares intensamente poéticos. Pero también la poesía, la canción es popular. Cuando Alejo Durán dice: estoy buscando un mejoral para curarme este gran dolor, pero ¿qué me va a curar si es una pena de amor? Claro, hay muchos ejemplos. Ya que mencionaste a Joaquín Sabina, pues me gustaría que contáramos un poco también cómo te has acercado vos a... Pues porque España sin duda es importante para vos, ¿cierto? Para tu música, no sé, pues como persona. Y España cruza un montón de cosas, cruza a Antonio Machado, cruza a Miguel Hernández, Federico García Lorca, pues Garcilaso, y pues más contemporáneos, Joaquín Sabina. Ese cruce que vos haces, esa relación que tenés con España, ¿cómo la podríamos definir también a través de la música y los libros? Yo creo, Diego, que, bueno, claro, esto es un concepto muy sesgado por mi experiencia personal, pero lo que ocurre con España, particularmente en los últimos años, es que para mi oficio, para el cantautor, se ha establecido una camaradería muy genuina. Eso no ocurre en todos los géneros musicales. Debe tener que ver con que los cantautores dejamos de llenar estadios y de ser las estrellas rutilantes que eran en los 60 o en los 70, y entonces los egos se han matizado, y yo lo que siento con mis colegas en España es que me han acogido, y yo a ellos acá también. Es decir, hay una camaradería a dos lados del Atlántico muy genuina. Entonces eso me ha permitido acercarme a ellos cuando estoy allá y establecer vínculos que me permiten cosas como, por ejemplo, la del último álbum, que es tener los invitados que tuve, pues, que es más o menos las altas cortes de la canción de autor. Pero creo que es por eso. Y lo otro tiene que ver, pues, con la fortuna de los premios literarios de estos últimos 2 años, que han abierto como un terreno distinto. Entonces sí, yo me siento muy cómodo allá en esas dos rutas, la de la poesía y la de la canción. Cuando viajas y un músico, pues, como vos, que últimamente, pues, ha tenido una serie de giras, creo que también recientemente, dentro de poco, tendrás una nueva gira. ¿Solés llevar libros? Sí, claro, después de la guitarra lo que empaco es eso. Ahora, los puristas me critican porque cargo es el Kindle, yo cargo el libro formato digital. Creo, con muchas otras cosas, que no hay que poner a pelear las cosas. ¿Es más bueno lo de antes o es mejor lo de antes? No, digamos, si yo estoy en mi casa, yo prefiero tomar un libro, claro. Pero si voy a viajar con una maleta llena de discos, llena de ropa, con los efectos de la guitarra, una guitarra a la espalda, pues no me echo 15 libros, sino que me llevo el Kindle que me cabe en el bolsillo. Pero sí, siempre, definitivamente. ¿Y cómo seleccionas lo que lees? No importa el formato. Sí, no importa el formato. Yo soy muy ecléctico, eso lo heredé de mi padre. Y soy incapaz de sumergirme en un texto, a menos que sean esos textos arrebatadores que te enloquecen y que cada vez con el paso de los años son menos. Suelo estar leyendo 5 o 6 cosas al mismo tiempo. Entonces me gusta mucho el ensayo literario, me gusta mucho los libros de divulgación científica, la poesía, siempre estoy leyendo algo, y 1 o 2 novelitas tengo empezadas siempre. Por eso tardo más en leer que los otros que se sientan y leen de corrido. Pala, me gustaría que de pronto compartieras con los oyentes, pues puede ser uno de los poemas del libro que ganó el premio Miguel Hernández, o también el de Antonio Machado, que cualquiera podría servir para que los oyentes que no tienen en este momento el libro y de pronto no lo han leído, escuchen alguno de esos poemas que escribiste. Vale, voy a leer del libro Abajo había nubes, que fue el que ganó el premio Miguel Hernández, un poema que se llama Matrioshka. Hay un momento sólido, cristal irrepetible, en el que el tiempo es nuestro y nada más que nuestro. Sea cual sea tu pueblo, tu recuerdo en el ojo, tu paisaje, ha existido un instante casi siempre en la infancia en el que no hay más tiempo, más rocas o más mundo que tu tiempo y tu mundo, con su olor y sus rocas. Tallador de madera, mi abuelo, que era un hombre cristiano, pero bueno, construyó mi escritorio. El escritorio rústico al centro de mi pieza fue el centro de mi casa, la casa que era el centro del barrio ingobernable, barrio que fuera el centro de un pueblo limpiecito, hipócrita y cristiano, podrido de homenajes y anémico de sexo. Un pueblo también centro de mi único universo concebible, entre azules siluetas de montañas estáticas, hermosas y asfixiantes. Un día, cualquier día, los días de la infancia son todos tan iguales en su delicadeza de golpe y de milagro,
con los ojos heridos de madera y en la cocina espesa, vestida de un olor a maíz nuevo, mi madre dijo lento, pero con voz de adulto: han herido a tu padre. Y el tiempo que era mío dejó de ser mi tiempo. Se diluyó la soga que iba de mundo a pueblo, de pueblo a barrio y claro, de barrio a dormitorio, por la que me lanzaba libre como bombero. Esa noche, de vuelta a mi universo, que ya era un mapamundi no mío, sino ajeno, tapizado de abismos y ruidos extranjeros, en el viejo escritorio que modeló mi abuelo, sobre la pasta dura de un bloc cuadriculado, escribí: debo irme, me iré, ya me estoy yendo. Partiendo de la lectura de ese poema, Matriushka, me gustaría preguntarte sobre si a veces escuchar una canción te lleva a un libro, o un libro a veces te lleva también a componer una canción. De atrás para adelante, sí. Hay montones de canciones que me han soplado las líneas de los libros, sí, claro. Y al revés, si una canción me lleva a un libro, con seguridad que sí, sobre todo en la época en que me sumergí en esos poemas musicalizados de Pedro Guerra, que me condujo a Ángel González, cada rato saltaba de escuchar a Pedro a ir a buscar a Ángel y quedarme un rato ahí. Sí, se nos olvida mucho, Diego, que la canción y la poesía pertenecen al mismo terreno, son primas hermanas, pertenecen al territorio de la oralidad. El poema siempre se dijo, se cantó, solamente después del siglo XVI, que es una minucia, pues está desposada al papel, pero son hermanas la poesía y la canción. Uh-huh. Ya para llegar un poco a que compartas también con los oyentes una de esas primeras páginas de algún libro que te haya impactado, quiero hacer un breve recorrido y que lo hagas obviamente partiendo de libros que hayas leído, que sean significativos de pronto en esos lugares que has habitado. Y me gustaría arrancar tal vez por Yarumal. O sea, si fueras a resumir a Yarumal a través de un libro que haya sido importante en tu vida, ¿cuál sería? Bueno, qué bonito que puedas contar la pared así, me encanta. Yo tendría que decir que en Yarumal, lo que más recuerdo de Yarumal fueron los libros que mencioné ahorita, Los 7 secretos, esa literatura adolescente que me hizo enamorar de la lectura, esos, en la biblioteca del pueblo. En Bogotá. Yo en Bogotá descubrí el soneto escribiendo con Andrés Correa, y lo que recuerdo es a Carilda Oliver Laura, que sigue siendo hoy mi poeta favorita de cualquier lugar, de cualquier geografía. Así que hay un libro de Carilda que se llama Al sur de mi garganta, que es un libro de Carilda Oliver, la cubana, y me quedo con ese en Bogotá. Y en La Habana, que también estuviste justamente estudiando Estuve música. En La Habana, sí. Hay un libro en La Habana que quiero mucho, que se llama Cuarto de Mala Música. Cuarto de Mala Música es una compilación de décimas escritas de Alexis Díaz Pimienta, que Alexis es el más importante improvisador y teórico de la poesía improvisada que existe hoy en el castellano, y diría yo que en el mundo. Y luego fui muy amigo de Alexis, somos muy amigos, hemos hecho trabajos juntos, y cuando descubrí el Cuarto de Mala Música en Cuba me enloquecí con él y me di a la tarea de buscarlo y encontrarlo, que recuerdo mucho ese texto. Listo. ¿Madrid? Yo en Madrid voy a decirte el último que me enloqueció, que es un libro que me recomendó mi amigo José Manuel Díez, poeta, y es un libro que se llama La balada del abuelo Palancas, que es la historia de la Guerra Civil Española contada por un abuelo extremeño, bellísimo a través de 3 generaciones, que me pareció la cosa más fabulosa. Y bueno, y Medellín, pues para cerrar ahí obviamente ese engranado. Mira que aquí me la pones más difícil, Ah, no, pues ¿cuál más difícil? No, tengo que decirte que Los días azules, de Fernando Vallejo, claro. Ese libro que tiene la página que a mí más me conmueve de toda la literatura colombiana, ese es, claro, Los días azules. Pero realmente El río del tiempo, que es la compilación de esos 5 libros, pero de esos 5, Los días azules. Para una página 1, entonces, para que compartamos con los oyentes, justamente, claro, no sé si sea, no sé cuál sea. Sí, te dije ahorita que fuera de micrófonos que te había hecho un poquito de trampa, y entonces lo traje aquí claro, es que le puse al teléfono, le quité la señal, y entonces no me abre la página. Pero voy a contarte, mientras me abre, qué es. Más que una primera página, son unas primeras páginas que a mí me cambiaron mi forma de relacionarme no solo con la música, sino con el oficio de escribir. Y es el prólogo de los 12 cuentos peregrinos. Siempre voy a ese prólogo. Ese prólogo es muy revelador para mí porque cuenta la historia, el periplo de esos 12 cuentos
que fueron un montón antes y que después fueron 18. Voy a leer un parrafito el primero. Los 12 cuentos, dice García Márquez, los 12 cuentos de este libro fueron escritos en el curso de los últimos 18 años. Antes de su forma actual, 5 de ellos fueron notas periodísticas y guiones de cine, y uno fue un serial de televisión, otro lo conté hace 15 años en una entrevista grabada, y el amigo a quien se lo conté lo transcribió y lo publicó, y ahora lo ha vuelto a escribir a partir de esa versión. Y ahí se extiende y cuenta la historia de los cuentos que escribe, reescribe, pierde, rehace, va a Europa cuando ya los tiene escritos y vuelve a escribirlos completamente. Unos pasaron de ser novela a guión, otros de guión a novela, otros se quedaron en cuento, etcétera. Eran montones de cuentos que terminaron siendo esos 12. Lo revelador de ese prólogo para mí, al que siempre vuelvo, es que describe la que yo considero es la relación más fabulosa con este oficio de escribir, y es esa que prescinde de la inspiración. Yo no creo en la inspiración, no creo en esa musa, sino que creo en una dedicación al oficio, casi que en una labor artesanal, y creo que la mejor parte de toda esa es la reescritura. Creo que García Márquez insiste mucho en eso, y yo disfruto mucho esa reescritura de obsesionarme por... Entonces traigo esas primeras líneas a esta primera línea porque sigo pensando que es un texto que está absolutamente vigente para quien quiera dedicarse al oficio de escribir, y a mí me iluminaron y me siguen iluminando. Pala, muchas gracias por compartir con nosotros en Página 1 algunas de tus lecturas, algunos de esos recorridos que has hecho a través de la escritura y de la música, que sin duda creo que ambas son una invitación a seguir viviendo. No, Diego, a vos, gracias hermano por la charla estimulante. Un abrazo, hermano.